Vamos a dar un saludo muy, muy rico, calentito. Estamos en invierno acá en Chile. Yo sé que nos ven de Estados Unidos, algunas personas que están en Europa, al sur de Chile. Así que un abrazo muy grande. Estoy con mi querida Trini, con Viviana. Les damos un abrazo desde la radio. Yo soy Digital Chile y mi nombre es Cecilia. Aquí la Vivi me está haciendo así, en realidad calentito. Así que nos estamos acá actualizando con este cuento que nos trae la Trini y les mandamos un abrazo, un saludo cariñoso a todos por la semana pasada que nos mandaron muchos cariños, que nos extrañaron, pero bueno, feriado, así que tenemos que descansar nosotros también. Así que aquí está la Trini, la quiero felicitar por su cumpleaños, tuvimos las dos de cumpleaños este mes, así que un saludo a Va. la Trini. Y un besito grande. Y adelante, Trini, a ver, ¿qué cuento nos traes para la semana? Bueno, feliz cumpleaños también a ti. Compartimos Géminis. Bien, hoy día traigo un cuento de este libro de Los Divagantes, que salió el año 2017. Vivi nos va a hacer referencia a eso, estoy segura. Y hoy seleccioné un cuento que me gustó muchísimo, se los advierto, y se llama La impronta. Me voy con él entonces. Lleva el título del mismo libro. Antes de morir, mi tío estuvo 3 semanas en el hospital. Me enteré por casualidad o eso que los surrealistas llaman el azar objetivo. Esa mañana, Verónica, mi mejor amiga, me había pedido que la acompañara a ver a su madre a la clínica. Sufría un cáncer muy avanzado. No pude negarme. Mientras la esperaba, paseaba y leía los nombres de los pacientes en las puertas. Desconcertada, descubrí a Frank, el hermano mayor de mi madre. Sabía de su existencia, pero no lo conocía. Se trataba del pariente proscrito de mi familia. En el bus de regreso le conté a Verónica todo lo que sabía acerca de Frank. Excelente alumno, reputación intachable y admiración de sus maestros. Abandonó la carrera de ingeniero para dedicarse a la fotografía y después vagar por el mundo. Se hablaba de vicios y adicciones. Nunca estuvo presente en los grandes acontecimientos de mi familia. Había una curiosidad morbosa por saber de él. A mí me tenía sin cuidado. Toqué la puerta y entré a su habitación. Me encontré un hombre que no tenía aspecto de estar enfermo. Soy Antonia, tu sobrina, dije. Mi presencia le produjo miedo. Momentos después su rostro dibujó una sonrisa seductora, la misma que habría de ofrecerme todas las veces en que fui a visitarlo. Llegué a sentir una admiración parecida a la que inspiran los personajes de leyenda. Me pidió que no le dijera nada a nadie. Él no quería retomar el contacto con la familia. Le aseguré mi silencio. Por primera vez, alguien de mi familia se tomaba en serio la elección de mi carrera de literatura, sin pensar que la había elegido por falta de talento o para buscar marido. Verónica me advirtió cautela. Tu familia tendrá razones para no quererlo. En casa busqué fotografías familiares. En todas, él estaba recortado. ¿Qué podía haber hecho para merecerse tanta enjundia? ¿Por qué había sido él el único desterrado? Le pedí que me contara su historia de vida. La única que se salvó de sus dardos fue mi madre. Por él supe secretos familiares. Tú no eres como ellos, me señaló. Lo supe desde que eras muy pequeña. Frank me tomó de la mano. Era la primera vez que me tocaba, al menos en mi recuerdo, pero sentí en su palma cálida y protectora, a pesar de sus circunstancias, una intimidad incontestable. Percibí la impronta, esa que dejan en nuestra memoria el
tacto y el olor de quienes se relacionan con nosotros en los primeros años de vida. Para mí fue un pacto silencioso, la promesa tácita de que no iba a dejarlo allí a su suerte. Supe por el doctor que padecía de un tumor en el cerebro. Ya solo le administrarían cuidados paliativos. Verónica intentaba mantenerse a flote durante la agonía de su madre. ¿Qué habría pensado si me encontraba ahogada en lágrimas por alguien a quien apenas conocía? Durante esas semanas inauguramos la costumbre de ver películas juntos en su computadora. Volvíamos a tomarnos de la mano, a tocarnos de forma del todo desenfadada. A mi amiga le hablé del afecto que sentía por mi tío y le di los avances detallados de nuestros acercamientos. Ella, muy resuelta, me respondió que no contara con su complicidad. Días después, su madre cayó en coma y mientras la trataba de consolar en la cafetería, distinguí a mi abuela, a mamá y al tío Amadeo. Verónica les había dado aviso pidiéndole a ella, a mí, que la perdonara. Alguien debía protegerte. Corrí entonces a la habitación de Frank y escuché detrás de la puerta: 20 años y cuando te la encuentras quieres hacerle lo mismo. No pude esperar más y abrí la puerta sin importarme las consecuencias. Se formó un silencio. Había dolor en la mirada de mi madre y humillación en la de mi tío. Sentí pena por ambos. Regresé a casa con mamá. Sola volví a esparcir las fotografías. Desde la puerta descubrí que mi madre me observaba en silencio. Sus ojos hinchados delataban un llanto reciente. Guardé silencio unos minutos para ver si se animaban a darme alguna explicación. Mi madre, sobre todo, pero mi estrategia no tuvo éxito y preferí no insistir. Recogimos las fotografías. Nos instalamos en el sofá a esperar en silencio la salida del sol. Miré a mi madre de reojo y la encontré absorta en sus propias cavilaciones. Volví a la clínica. Mi abuela me recibió con el rostro desfigurado por el cansancio. Le pedí que nos dejara a solas un momento y, para mi sorpresa, aceptó sin decir una palabra. Frank estaba semi-inconsciente. Con un gesto indeciso, metí la mano dentro de las cobijas y tomé la suya, buscando algún tipo de respuesta. Sin embargo, lo único que encontré en su piel esa mañana fue un pedazo de carne inerte y fría, un tacto del todo irreconocible. Muy bien, después de esta lectura le cedo rápidamente la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Bueno, felicidades cumpleañeras, que no se nos olvide. Eh, sí, es muy interesante, eh, digamos, la selección de los títulos, ¿no? Tanto del libro como del cuento. Los Divagantes es un libro que, según yo encontré, fue publicado en el 2023 y que reúne 8 cuentos. Y como es habitual en esta autora, hay una relación o una mención referida a los animales. No sé si se acuerdan que leímos un cuento que se llama El matrimonio de los peces rojos y otro que se llama Felina. En este caso, los divagantes refiere a los albatros. O sea, es uno de los cuentos que está en el texto, ¿no? Y en ese cuento se mencionan los albatros que en sus vuelos desenfrenados y por falta de aire, de luchar contra el viento, pierden el camino, pierden la dirección, y entonces empiezan a volar sin rumbo, como vagando, como divagando. Y esto se da en varios de los personajes que encarnan a los relatos del libro que Trini tuvo
la maravillosa idea de regalárnoslo completo, por lo menos en formato virtual, muy agradecida. Respecto al título, eh, ¿por qué? ¿Qué relación? Digamos que en el caso de la impronta, en el caso de Antonia, de nuestra protagonista, ella también se encuentra vagando por el hospital sin rumbo porque está como haciendo de ladera, de acompañante, de apoyo a su amiga Verónica, que está transitando una situación familiar muy triste, que es la próxima pérdida de su madre, y en ese vagar, en ese divagar, porque inclusive dice en un momento, me puse a leer los nombres de los pacientes. Yo ahí sentí como que dejó vagar hasta el pensamiento, por eso lo de divagar, ¿no? Y en ese buscar en los pacientes se encontró con un apellido, con el apellido familiar y Frank, que era como se llamaba su tío, ese tío que después vamos a ver qué pasaba con él, ¿no? ¿Qué pasó con él en esta familia? Y en ese vagar por el hospital lo encuentra. La primera reacción es como de rechazo porque dice que no podía sentir su olor. Habla del desinfectante. Sabemos que los olores de los hospitales deshumanizan, ¿no? Por diversas razones que no vamos a traer ahora al caso, pero en este relato específicamente ella habla del desinfectante que de alguna manera deshumaniza, ¿no? Pero también veremos que ese rechazo hacia el olor de su tío puede estar ligado a una experiencia traumática que en ningún momento se expone claramente en el cuento. Es decir, se soslaya, se sugiere, esa frase que nos leyó Trini, después de 20 años intentas hacer lo mismo, ¿no? Entonces es como que uno siente que va junto a Antonia, junto a la protagonista, recorriendo la historia y descubriendo situaciones que no por espantosas dejan de estar presentes en muchas familias, por historias conocidas, también de fotos recortadas. eh, es como que anticipé por qué camino iba el relato. Y es un relato, por supuesto, doloroso, es un relato que tiene que ver con algo que está muy relacionado a la institución familiar, que es el secreto. La, la ciencia que se ocupa de las instituciones dice que atrás de toda institución hay un secreto que siempre está tratando de ocultarse. Y en las familias también sucede, mayor, digamos, más peligroso, menos peligroso, más olvidado, más recordado, pero en general siempre hay algo que está oculto y un poco el fin de la literatura es desocultar sin decirlo a veces abiertamente. O sea, permitir al lector atisbar, espiar en lo que sucedió y que elabore sus propias conclusiones. Y el tema de la impronta es muy interesante y está ligado a este tema del olor, porque la impronta es como la marca o la señal de familia que a veces se percibe hasta inconscientemente y por algo en el primer encuentro ella siente ese olor que le provoca rechazo, ¿no? La impronta está un poco velada por ese secreto y es muy interesante porque transcurrida toda la historia que nos contó Trini, eh, ella se refugia en la impronta de su mamá, o sea, de aquella que la defendió, que la protegió y que puesta en conocimiento de lo que estaba sucediendo, vuelve con todas sus garras de madre a defenderla, aún increpando a ese hermano que podríamos decir ya es inofensivo, aunque algunas señales da, pero el tema es defender como una mamá leona, podríamos decir en este caso, a su hija Antonia. Así que bueno, los dejo con Ceci. Hay mucho para revelar y Claro. develar en este cuento, así que será la segunda parte. Gracias.
Qué interesante todo lo que ustedes entregan. Como dice la Vivi, yo noté aquí una frase que también, por supuesto, que para mí era un cuento bien rebuscado. La mamá intenta proteger a su hija del daño, pero a costa de no permitirle conocer su verdad. Pero finalmente no le cuenta la verdad. Siempre estamos hablando de un cuento, de una autora, cómo nos presenta este cuento, ¿cierto? La simbología central se basa en las fotos recortadas, que al final las fotos recortadas hablan por sí solas, ¿cierto? Ella se va directo a la pieza de la mamá a buscar estas fotos y estas fotos hablan. Un dolor no resuelto, estas fotos son un archivo de algo que se niega. Las fotos incompletas revelan una historia familiar rota, una historia familiar manipulada, mal contada y una historia no contada también. En la parte psicológica anoté, Frank desafía el pasado. La madre entierra el pasado. Antonia trata de entender el pasado, lo transforma y lo saca a la luz. La abuela cede en silencio. La abuela no dice nada. Sí, ella es como está, pero me da la sensación de que es como poderosa. Es como la presencia de las abuelas en esa época, ¿cierto? ¿Qué hace la madre? Representa el deber y el pasado no negociable. No negocia el pasado. ¿Qué pasa con la familia en el aspecto psicológico? Todos lo entierran. Al final es algo que no negocian. A mí me llamó la atención su amiga Verónica, la amiga que estaba viviendo un tremendo dolor, que estaba viviendo algo insufrible, logra ver lo que está pasando con su amiga y ella es la conciencia racional. Verónica, que es amiga íntima de Antonia, no, finalmente no actúa como confidente incondicional. Al principio la acompaña, la escucha, le permite hasta cierto punto todo lo que está pasando, pero cuando nota peligrosamente que la relación con Frank entra en un terreno indebido, rompe el pacto con su amiga y lo rompe de forma correcta, porque ella nota, a pesar del dolor que ella está viviendo en esa habitación con su madre, rompe el pacto con su amiga y le avisa a la familia lo que está pasando. Verónica representa la voz ajena a la familia, representa la figura maternal secundaria, la que cuida cuando la madre biológica no está disponible emocionalmente. Por supuesto que lo googleé, hice un poquito de trampa, pero representa a esa madre que no está presente. O sea, qué bueno tener una amiga así, qué bueno porque a veces uno, no sé, pues la gente hace cosas que o se arranca de repente buscando información que no debe y pasa los límites, ¿no? Y qué bueno que esta amiga estaba ahí. También encontré que hay un padre ausente, pero bueno, ahí lo dejo a las chiquillas para que nos cuenten más. ¿Qué más nos puede contar la Trini? Adelante, Trini. Bueno, tienes razón en lo que dices, muy agudo tu comentario. Y tienes razón también, Vivi, este libro es del año 2023, me confundí. Efectivamente, este es un cuento que sugiere todo el tiempo al lector una serie de secretos no contados y que el lector va descubriendo en el camino de la lectura, desde un inicio, ¿no? Porque tal como lo dicen ustedes, hay en esta familia secretos que no se van a contar nunca, como no se contaban antes y todavía se mantiene esa tradición, como que no se pueden ventilar los trapitos sucios fuera de la casa. Sin embargo, ella de niña, aparentemente, según mi propia lectura, ella tenía una impronta. Tengo la impresión de que este tío, evidentemente que fue alejado de la familia por algo que sucedió cuando posiblemente él cuidaba a esta niñita y eso lo descubrió la hermana de él, la madre de nuestra protagonista. Pero tengo la impresión de que no alcanzó a ser algo tan grave como pudo haber sido.
evidentemente que este hombre tiene que haber actuado de una manera que no correspondía, quizás toqueteos, acercamientos, besos, que obviamente que quedaron como una impronta en el subconsciente, inconsciente de esta niña. Pero desde un inicio, la autora nos dice que ella no se acordaba para nada de él, que él era un ser del que no tenía la mayor información de la que ella da. Y le llama entonces la atención. Y allí se produce un momento que tú lo tocaste, Vivi, en que ella nota ese rechazo sensitivo, ¿no? Pero al mismo tiempo a él le produce miedo esta visita porque une lo sucedido con su propia actuación y su alejamiento de la familia. No dice nada más él de su actuación. De hecho, se calla, evidentemente, no podía ser de otra manera. Pero ella queda con la duda permanente, trata de indagar, primero con él y después con su madre, pero su madre es incapaz de hablar de ese tema porque le duele demasiado. Quizás es algo de lo que no quiere hablar nunca más, porque ella lo mató en vida. Y se van dando entonces las cosas tal como se dan, ¿no? Pero sugiere una serie de secretos también que ella va aclarando en el camino. Tú lo dijiste muy bien, Ceci, la participación, o más bien la advertencia que ya le hace a su amiga, a ella, desde un principio, es muy decidora, pero finalmente nos permite concluir con la historia tal como es, porque si no se hubiera sabido nada, nada de esto hubiera pasado. Pero la chiquilla entonces avisa y es el punto de inflexión del cuento, porque a partir de ese momento ella se entera de todo lo que había pasado solamente por la frase que escucha detrás de la puerta. Y entonces no necesita que le expliquen nada porque ella lo entiende todo. Ahora, para terminar, no, simplemente el comportamiento de cada personaje también es muy importante. Porque tengo la impresión de que este hombre que se está muriendo le permite a la familia despedirlo en paz y de alguna manera lo perdonan. Y esta chiquilla, la protagonista, es la que lleva a cabo ese perdón, porque posiblemente podría haberse impactado con que ella quizás había sido abusada de alguna manera por él, pero queda también enganchada, conquistada, seducida por él. Entonces no lo puede abandonar y lo perdona también, porque lo alcanza a querer. Es un cuento maravilloso, lleno de secretos, pero van apareciendo en la superficie y van tomando vuelo y significado en la medida en que el lector consigue eso. Muy bien, Vivi, te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Trini. Sí, yo estaba pensando en volver un poquito al tema del divagar y recorrer territorios extraños a que son sometidos los albatros, y que en este caso el tío representa lo exótico, lo diferente, porque cuando ella preguntaba por él, le decían, está en Asia, no podía estar en el mismo continente o en un continente menos exótico, ¿no? O le decía, está con su novia escultora, o sea, y deja la carrera de ingeniería, o sea, una carrera tradicional por la carrera de fotógrafo. Entonces, de alguna manera, el encuentro con este tío es como ese vagar por territorios extraños, por convertirse, le permite convertirse a la protagonista en una extranjera. Y hay una crítica, bueno, que uno lee y que dice que todas las narraciones son en primera persona y no hay cambio de voces en los relatos. Es un cuestionamiento que aquellos que saben de literatura y que han leído el libro completo le hacen. Pero en este caso, a mí me gustó este narrador en primera persona porque solo sabe lo que le han contado.
no es un narrador en tercera omnisciente que podría saberlo todo, y que va dando pistas y construyendo su propio relato, o sea, la historia dentro de la historia, a través de lo que le cuenta su familia en términos tradicionales, habituales, protocolares, y lo que le cuenta su tío. Y hay una palabra que es muy fuerte. Su tío le habla de los personajes familiares con escarnio. No solo es irónico o es sarcástico, sino que se salta, ¿no? Un paso más, escarnio. El escarnio es como hacer daño. O sea, este hombre está resentido. Y yo creo que en ese resentimiento hay venganza, ganas de venganza, esa familia que lo expulsó. Y por eso, más allá que el diablo pierde el pelo, pero no las mañas, ¿no? Dice el refrán, vuelve a intentar una forma de abusarse de esta niña. Me gustaría compartirles, me encontré una entrevista a Guadalupe Nettel, donde le preguntan que por qué la protagonista no siente o no vive el abuso de su tío como tal. Me gusta compartirlo porque da cuenta que Guadalupe escribe desde lo literario, desde la emoción, desde la elaboración de un texto, pero también desde un saber, ¿no? Porque dice, muchas veces he visto gente abusada que no se dan cuenta que están siendo abusada. El abuso es muchas veces manipulación, por eso lo que decía Trini tal vez no llegó a una a convertirse en un abuso físico, pero sí pudo haber un proceso de manipulación, sobre todo cuando es dentro de la familia. Y eso me parece más fuerte e interesante literariamente. Claro, la no consumación del hecho, que suponemos, porque deja, por eso literariamente tiene un peso, porque deja abiertas las puertas. Algún lector pensará que sí, se dio, otro lector pensará que no, pero estuvo la intención. Y con eso creo que ya es demasiado, ¿no? Sobre todo, y desgraciadamente lo que se sabe estadísticamente es que eh, los abusos infantiles en gran medida se dan dentro de la propia familia, cosa que no es para nada agradable, pero es real y que es importante comentarlo tal vez en este espacio por un tema de estar atentos a aquellas personas demasiado cariñosas que en un punto a veces se acercan a los niños, ¿no? Y a mí me gustaría volver sobre la imagen de la amiga, porque es lo que decían, ella te estaba pasando por un momento de terror y sin embargo quiere protegerla. Y uno piensa que de alguna manera la autora nos está diciendo que esta niña, que Antonia, la protagonista, es afortunada, porque en su infancia estaba su abuela, estaba su mamá, estaba el tío Amadeo, que es mencionado así al pasar, pero que también tiene mucha presencia. Como dijo Trini, no se menciona padre, ¿no? Y esto pasa mucho en los cuentos de princesas. Hay varias figuras maternas, pero no hay una figura paterna potente. Y ya en esta etapa en que está en la universidad, está la figura materna, está la abuela y está la amiga. O sea, bien rodeada nuestra princesita de cuento por varias figuras maternas potentes y que la salvan. Acá no hay un héroe masculino, pero sí hay presencias femeninas. Y el tema de la abuela me impresionó, no solo por el hecho de poder reencontrarse con su hijo, sino por la capacidad de perdón. Mientras que su hermana lo increpa, pero se retira. Y solo una pequeña alusión, el otro día escuchaba una entrevista al autor de Patria Aramburu, que él decía que escribe cuentos no como complemento, sino como que tiene historias que se le cruzan y que le invitan a escribir un cuento, ¿no? O cuentos y sacar un libro que hace poquito sacó un libro nuevo. Y en el caso de Guadalupe Nettel, ella dice
que quedó exhausta después de escribir su última novela emocionalmente y que entonces se tomó el tiempo de reunir estos cuentos, de buscarle un hilo conductor que sería el de los divagantes y de escribir y de publicar un cuento. O sea, parecería más que el cuento es un descanso entre novelas. Nada es bueno ni malo, es decir, como que cada escritor tiene su estilo, sus formas, y bueno, y en este caso también lo explicita en una entrevista. Así que bueno, espero que les guste, creo que es muy importante y muy potente para reflexionar en el seno familiar. Gracias. Gracias, Adelante, Vivi. Qué buenas explicaciones. Yo quedo un poquito más clara. También sentí que habían dos tipos de conflicto, obviamente entre las personas que ya hemos mencionado, pero también conflicto entre memoria y olvido, ¿cierto? La familia va a intentar reabsorber a Antonia, pero ella ya no es la misma, porque ella era antes con este bichito que ella era distinta, ¿cierto? Pero no sabía qué era, pero tal vez es una chica bastante inocente y alejada de esta historia. Y ella cuando siente la mano fría y inerte y irreconocible, se cierra el ciclo, que eso es lo que nos da la autora a saber. El padre, la ausencia del padre presenta a la autora como una presencia silenciosa pero decisiva, más bien una su no figura, marca emocionalmente a Antonia, una estructura familiar matriarcal rígida y el clan familiar borra literalmente a los que no encajan a través de la fotografía que rompen. Figura masculina que ¿qué noté aquí? Es una figura que representa protección y validación y amor. La verdad que obviamente uno siempre ve al padre que aquí no está, no sabemos qué pasó con ese padre que no lo representa. Pero interesante porque sentí que el conflicto era más bien entre la memoria y el olvido que entre las personas, porque aquí el tema de las fotos porque podrían haber roto las fotos o las podrían haber tirado a la basura, pero ambas, tanto la abuela como la madre, decidieron mantener la foto. Por lo tanto, decidieron mantener la historia. Y el riesgo de que Antonio la encontrara, y ahí está, al final se reflota toda la historia y no sé si se sana, pero se sabe. No sé si la Tri nos tiene algo más que agregar. Sí, yo quiero mostrarles una fotografía de ella. ¿Me das permiso? Sí, sí, aquí está. Y ya, sí. Quiero mostrárselas a ella, la habíamos visto ya antes, pero en algunas imágenes. ¿Ahí las ven? ¿Las ven? Sí, Ya. Bueno, en distintos momentos y dándonos a conocer su propia mirada, ¿no? Una mujer muy activa, ¿ah? Que está escribiendo muchísimo, ya viaja mucho a Europa. De hecho, vivió mucho tiempo en París, habla el francés perfectamente. Pero ella es una discípula de Chekhov y partió leyéndolo y se inspiró en la idea de lo que tiene que provocar la literatura. Y dice entonces en una entrevista que le hicieron el año 2023, esta idea de incomodar, de aguijonear, de lanzar preguntas con aguijón para que se cuestione su vida, el adormecimiento en el que a veces caemos en este sistema capitalista, para que se pregunten si el camino que ha tomado nuestra sociedad y que seguimos por inercia es por el que realmente queremos ir, y que observen su vida y la de los demás y desarrollen empatía. La literatura es el mejor vehículo que yo conozco para desarrollar empatía. Y a propósito de este libro, que lo escribió después de la pandemia, porque para ella el resultado de la pandemia fue espantoso a nivel familiar y a nivel de país. Ella no podía creer lo que iba a dejar la pandemia en la mente de todos los seres humanos que estuvieron encerrados en ese momento y reflexionó mucho sobre la familia. Y ella lo dice en otro momento, ¿no? En este momento, la familia está en crisis.
está redefiniéndose y reinventándose. Es algo muy íntimo que tiene que ver con nuestra naturaleza e identidad más profundo. Y una fotografía más en la que dice, ¿no? Y reitera su misión como escritora. La literatura debe incomodar, debe servir para sacar a la luz cosas que quizá de otra manera no nos atreveríamos a sacar. A mí me gusta muchísimo ella porque creo que plantea en forma muy inteligente y muy empática en estas colecciones de libros que hemos visto primero en El matrimonio de los peces rojos y ahora en Las divagantes. Pero yo noto en su escritura una mayor madurez intelectual con respecto a los temas. Creo que los trata con una profundidad y con una agudeza psicológica profunda. Y ojalá siga publicando porque creo que tiene mucho que decir aún. Gracias, chiquillas, y nos vemos entonces el próximo miércoles. Y bueno, les mando un abrazo. Y a ustedes dos, amigas, también. Gracias, Trini. Qué bueno lo que la lámina que pusiste, que la literatura tiene que incomodar, claro, para generar debate, ¿cierto? Si no sería muy Reflexión. plano. Exacto, reflexión y saber más cosas de lo que piensa el otro y sacar chispas, ¿sí? De eso se trata. Gracias, Trini, por traer este cuento tan interesante y que traiga reflexión a la mesa de todas las personas que nos están escuchando. Y gracias por todos los comentarios y que sirva para todos suscribirse, compartir con todas las personas que siempre comparten. Un abrazo y gracias por todo el cariño que nos dan todos ustedes semana a semana. Un saludo y un abrazo muy grande. Chao, chao.